Tengo varios versos, pero vamos a tratar de compartirlos para poder leerlos cada uno. Me puede acompañar a Romanos capítulo 8, verso 15. Luego tengo otros comentarios como introducción y después le doy algunos puntos con algunos versos. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ahí él se está refiriendo a toda la obra que el Espíritu Santo viene haciendo con el creyente. Luego de que el creyente se convierte, el creyente tiene que conocer la capacidad que tenemos en Cristo de no estar sujetos a un espíritu que nos esclaviza, para no estar otra vez en el temor, como dice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque cuando tú eres liberado por Cristo, Cristo ya no te obliga de una forma en temor o de castigo, sino te conlleva o te lleva de una forma amorosa para que tú puedas doblegar tu vida totalmente hacia Él. Ya no estamos bajo temor, no estamos bajo esclavitud, no estamos de alguna otra forma sirviendo a nuestros deseos de una forma esclava, sino que ahora estamos sirviendo voluntariamente a Jesús de una forma libre, pero obviamente sumisa a su voluntad para caminar conforme a todo lo que Él ha diseñado para nosotros. Y por eso le estaba dando algunos versos para poder hablar de este tema en particular: cómo batallar o cómo contrarrestar o cómo luchar en contra de la depresión. Y quiero leer algo que leí esta semana acerca de lo que voy a hablar en esta noche. Estaba haciendo mis devocionales y hay algunos comentarios que hacen aquí, y lo quiero leer textualmente para bendecir a su vida. Aquí dice: no tengan miedo de nada. Está escribiendo un gran hombre de Dios que se llama Smith Wigglesworth. Él hizo algunos devocionales y pues la editora los de alguna forma los organizó para poder bendecir la vida de aquellos que les gustan leer o les gustan hacer un tipo de devocional en particular. Dice: no tengan miedo en nada. Dice: hay dos cosas en el mundo, una es el miedo y otra es la fe. Y por eso estoy tratando de unir para bendecirlo en esta noche. Una le pertenece al diablo y la otra le pertenece a Dios. Obviamente a Dios le pertenece la fe y al diablo le pertenece el miedo o el temor. Dice: si te inclinas ante el engaño o ante el temor o ante el miedo, obviamente te va a aterrorizar y vas a estar doblegado al miedo, por lo tanto a Satanás. Pero si te inclinas a la fe, que es lo contrario al miedo, a la depresión o a la ansiedad o al temor, vas a estar obviamente agarrado de la mano de Dios, porque el miedo siempre trae esclavitud, pero el amor perfecto de Cristo siempre te liberta del miedo y te da por completo una libertad para caminar totalmente libre de cualquier espíritu contrario. Eso lo quería anotar porque vamos a hablar un poquito acerca de la depresión. Él ha estado leyendo mucho acerca de cuántos creyentes, recuerdo yo antes del 2020, cuántos pastores se quitaron la vida por causa de la depresión, y en la iglesia no se habla de eso. Y eso, depresión, viene porque no tenemos fe en las cosas que Dios quiere hacer por nosotros. Cuando nos angustiamos tanto que nos sumergimos tanto en algún tipo de temor, miedo, ansiedad o en algún tipo de preocupación, nos sumergimos en esta palabra depresión. Y quiero que usted me acompañe a Salmo 32 para que usted vea cómo se sentía David en algún momento de su vida. Salmo 32 es del 3 al 4, pero podemos leerlo del 1 al 4. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, la persona que confiesa su pecado y que sabe
que ha sido perdonada y no encubre o de alguna forma no esconde su pecado, es bienaventurado porque lo confiesa y recibe perdón por confesarlo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero David se sentía así y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice: en mi gemir todo el día. Esta palabra gemir significa llorar, angustiarse todo el día. O sea que David pasó todo un día llorando. Verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Está hablando de una forma pictórica, como una planta que está reverdeciendo, se seca por causa del sol. Así David se sentía por dentro, como su espíritu, como su cuerpo, su alma se habían secado por la angustia y por la depresión que en algún momento estaba sintiendo. Salmo 38, verso 3 en adelante. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y quiero que usted anote eso. ¿Por qué? Porque David sabía que la depresión que le estaba sintiendo era por causa de su pecado. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Dice verso 4: por mis iniquidades han agravado sobre mi cabeza. Y dice: como carga pesada se han agravado sobre mí. O sea, David sentía una carga pesada que lo hundía, que lo agravaba, que él sentía que era su culpa por causa de su pecado. Salmo 42. Ahí mismito en esa hilera, leyendo para que usted pueda anotarlo o pueda llevar la sintonía de lo que estamos hablando. Dice Salmo 42, usted lo conoce como: el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Aunque esa es una canción muy bonita, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero David estaba pasando por un momento de angustia, por eso él sentía que su alma gritaba o clamaba por las aguas que podía proporcionarle la presencia de Dios a su vida. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios? Delante de Dios. Y dice David en el verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, David lloraba todo el día y toda la noche. Mientras me decían todos los días, ahí viene el espíritu de víctima que muchas veces entra por la depresión: ¿dónde está tu Dios? Porque David se sentía que Dios, como que si Dios lo había abandonado. Me acuerdo de estas cosas, verso 4: y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Y dice: y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y dice el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y David pareciera que da un poquito la solución: espera en Jehová. O sea, David estaba apresurado, David estaba esperando algo, pero quizás ese esperar, o quizás en el pecado, o quizás ese refrescamiento que él quería sentir de parte del Señor, no le estaba consiguiendo tan pronto. Y David decía: espera Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por lo tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte Mizar. O sea, David estaba en un momento totalmente de depresión y ansiedad por lo que estaba pasando. Y vamos a dar algunas causas. ¿Y qué es la depresión? Para que no caigamos nunca en eso por causa del pecado. Por lo cual siempre digo, mi hermano, tenemos que alejarnos totalmente del pecado. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Nos vamos a sentir angustiados, nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a sentir solos, como que nadie nos quiere, nos vamos a sentir como víctimas, nos vamos a sentir muy mal por causa del pecado o de la desobediencia a su palabra. Así que los cristianos están llamados para vivir una vida totalmente plena, en absoluta
concordancia con la promesa del Señor, como dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra significa para que disfrutes la vida al máximo, obviamente estando bajo los parámetros de la palabra del Señor. Yo siempre, cuando veo a las personas que están en Cristo y comienzan a quejarse o a angustiarse o a decir que todo le va mal, para mí es como un cortocircuito, porque si tú estás en Cristo y tienes una nueva vida eterna dentro de ti, deberías estarla disfrutando. Pero obviamente hay gente que no la está disfrutando porque desconoce por completo la palabra o no está siguiendo por completo la palabra. Así que el apóstol Pablo dice que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado o de la esclavitud al temor por causa del pecado. Leímos en Primera de Juan que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por lo tanto, si tú sabes que Dios te ama y si tú sabes que has recibido a su Hijo en tu corazón, tú tienes amor, tú tienes compasión dentro de ti y tú sabes que Dios te ama. Pero muchas veces las personas ignoran eso o por causa del pecado se alejan de todo lo que Dios dice en su palabra. Y obviamente cuando tú eres cristiano, creyente, tú eres libertado de todo espíritu de temor o de esclavitud que te lleva obviamente a la depresión, a la ansiedad o la angustia. Obviamente esa no es la voluntad del Señor. Mira, tú tienes que convencerse de que la voluntad del Señor no es que tú vivas en depresión y en ansiedad. La voluntad del Señor no es que tú vivas siempre llorando, recordando de todo tu pecado y nunca sales de un hoyo que te está suprimiendo ahí todos los días. Tú tienes que salir con fe y con seguridad de que Dios te va a libertar por completo y tener confianza en su palabra. Tenemos que tener confianza en su palabra. No podemos permitir que Satanás nos llene de temores, de ansiedades por cosas que todavía no han acontecido, pero ya tenemos temor si van a acontecer o no van a acontecer. Por eso aún ni la venida de Cristo nos debe llenar de temor. Nos debe llenar de alegría y de esperanza, porque nos va a llevar a un estilo de vida totalmente diferente al que vivimos en esta tierra. Pero hay gente que predica: viene Cristo, arrepiéntete, conviértete ya, porque si no te queda y te vas para el infierno. Esa es una mala forma de predicar el evangelio, porque llena a la gente de temor. Y cualquier persona, si tú le dices que Cristo viene ya, se convierte por temor y no por convicción genuina del Espíritu Santo. Tenemos que convertirnos porque Él nos toca y sabemos que somos pecadores y nos convertimos realmente, nos humillamos delante de Él, pero con esperanza de que Él vendrá otra vez por nosotros, totalmente diferente al temor. Así que la voluntad del Señor no es que vivamos esclavos al temor o la ansiedad o preocupaciones o depresión. La voluntad del Señor es que tú vivas una vida plena. Es que tú comiences a caminar como corresponde a la Escritura, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como la luz de la aurora, en aumento todos los días. Pero no podemos vivir una vida sumergidos en temores, depresiones, ansiedades, y todo eso nos hunde y no nos permite disfrutar la misma vida eterna que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta. Obviamente toda obra del enemigo siempre es que tú vivas en angustia, en depresión, en ansiedad y en temores. Eso es la voluntad del diablo. Pero la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Diga conmigo: Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Una obra del diablo es la depresión. Una obra del diablo es que tú vivas en temores. Una obra del diablo es que tú vivas una vida no en fe ni en seguridad por su palabra, sino una vida de ansiedad total en tu vida. Y no podemos vivir de esa forma. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y obviamente sabemos que hay hombres de Dios que han pasado por grandes depresiones o ansiedades. Elías se quería morir
Y siempre encontramos a personas que creen que el problema no tiene solución o que es el problema más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Y cuando nos encontramos en Dios, tenemos fe de que aún cualquier problema que estemos pasando, Dios nos puede sacar del hoyo en la cual quizás nosotros mismos nos hemos metido. Mi hermano, Dios tiene la solución a la depresión, a la ansiedad, a la falta de fe y confianza en su palabra. Y tenemos que salir de ese hoyo en el cual Satanás nos quiere meter muchas veces. Por eso, número uno, la depresión es un estado de ánimo donde nos sentimos frustrados. ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado? Que usted no puede alcanzar algo. Usted trata y hace y deshace y brinca y salta y como que no alcanza el objetivo. Y Satanás se aprovecha de esa actitud de alcanzar algo para frustrarnos. Y él es muy sutil para frustrarnos. Y cuando nos frustramos nos esclavizamos a él. Y hay creyentes frustrados porque no han alcanzado cosas y que están totalmente esclavos al diablo. Y usted no puede estar esclavo al diablo, porque ya le leí que el Hijo vino a libertarte y a deshacerte de toda obra del enemigo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar libres de cualquier frustración. Si no has conseguido algo, bueno, sigue perseverando, sigue insistiendo, pero nunca permitas que algo que tú no hayas alcanzado en la vida te frustre tu vida. Y hay creyentes muy salvos, pero totalmente frustrados. Y la frustración hace que tú no avances en la vida. La depresión también es un sentimiento de derrota. ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados? Que no podemos levantar la cabeza, que estamos tratando de hacer algo y no lo logramos. Y Satanás aprovecha de muchas veces la situación que estamos pasando para penetrar en nuestra vida y darnos o sembrarnos, mejor dicho, un sentimiento de derrota. Que tú dices, no puedo más. Señor, llévame para el cielo. Esa es la oración del creyente. Cuando no puede más, ven ya, sácame de aquí. No te importa con el vecino que no es salvo, ni con tu familia que no. Llévame para el cielo, ya no puedo más. Y nos sentimos derrotados, porque permitimos, mi hermano, nunca, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. O sea, tú puedes dominar ese sentimiento. Tú puedes dominar ese espíritu de fracaso que te quiere sembrar en tu vida. Tú puedes dominar esa derrota que muchas veces nos quiere tocar en nuestra puerta y sentirnos desanimados por algo que no hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque la frustración, la esclavitud y la derrota te paralizan por completo para que no alcances lo que tú has deseado o te has determinado en la vida. Y la Biblia dice que no somos de los que retrocedemos, sino que tenemos fe para preservación del alma. Y si a Dios no le gusta que tú retrocedas, a Dios le gusta que tú siempre prosigas. Que tú nunca por un momento te pauses tu vida y te quedes ahí en depresión, sino que tú sigas logrando, sigas conquistando, sigas adelantando, sigas caminando hacia adelante. No podemos permitir ese espíritu de fracaso que muchas veces quiere tocar en nuestra vida. Y hay gente que tiene todas para tener éxito en la vida, pero no alcanza nada porque tiene un espíritu de fracaso y de derrota. Hay gente que tiene 2 manos, 2 pies, tienen todos sus órganos vitales en condiciones y tienen un espíritu de derrota. Y no pueden lograr nada porque están paralizados, no tienen fe para nada, ninguna clase de fe para lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una esclavitud en temor a las circunstancias. Es una de las obras del diablo. ¿Y qué hace el diablo? Robar tu gozo, robar tu felicidad o hasta robar tu optimismo o la fe que tengas para lograr alcanzar algo en la vida. Y obviamente eso trae muerte. Cuando dejamos de actuar y dejamos de caminar en fe. Usted nunca puede dejar de caminar en fe. La fe sirve para todo. Para levantarte, aunque te sientas totalmente deprimida, aunque te duela todo tu cuerpo, tú tienes fe de que Dios me va a levantar de esta.
Yo me voy a levantar y voy a creer nuevamente en el Señor. No importa si fracasé, no importa si me tiraron la puerta en la cara, pero yo voy a seguir insistiendo como la viuda todos los días. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que yo vea que la justicia de Dios venga hacia mi vida. Pero no podemos permitir que robe nuestro gozo. Dice la Biblia que Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Él quiere robarte tu paz, quiere robarte tu fe, quiere robarte tu felicidad. Quiere borrarte esa sonrisa que muchas veces Cristo la pone en nosotros. Por eso me gusta mucho, no sé si usted conoce al gran hombre de Dios llamado Gigi Ávila, que ya falleció ya partió con el Señor, que decía: sonríale que Cristo le ama. ¿Por qué? Porque él quería transmitir el gozo que era ser salvo. Y hay gente que ni para sonreír puede. ¿Por qué? Porque se sienten destruidos. Hermano, una ofensa te puede destruir. Un mal comentario puede destruir tu vida. Algo que tú pensabas que nunca ibas a escuchar de ti, pero te diste cuenta que el mejor amigo dijo algo de ti malo y te condena a un fracaso totalmente de tu vida. Por lo que alguien dijo de ti. Por eso tú nunca, cuando alguien es afectado, oiga esto, cuando alguien es afectado por algo que otra persona dice, es porque desconoce por completo su identidad. ¿Por qué tú vas a ser afectado por algo que alguien dice que tú no eres? Pero cuando te golpea es porque tú no sabes quién tú eres. Porque tú, cuando sabes que eres hijo o hija de Dios, no importa lo que alguien diga de ti, tú sabes quién tú eres para Dios y quién es Dios para contigo. Espíritu de angustia, mente confundida y hasta cuerpos debilitados. Eso causa la depresión. Hay gente que no se quiere parar a bañarse porque no siente ganas de hacer nada. Hay gente que no come, pasan días en desvelos, no quieren hacerse nada. Inclusive hay gente que deja de arreglarse, deja de maquillarse, deja de hacerse todo eso porque ya no tiene sentido la vida. Y por completo tiene una mente angustiada, un espíritu angustiado, una mente confusa y un cuerpo totalmente debilitado. Porque las presiones de la vida muchas veces ahogan nuestra fe y nuestro optimismo para salir adelante. Hoy salí de la casa a hacer un mandadito rapidito y yo vivo en Villa Lucre. Villa Lucre está ahí. Atrás de Villa Lucre, está Cerro Cocobolo, Samaria, Torrijos Carter, todo eso. Y la gente, pues, hay un puente que los une y la gente muchas veces pasa por Villa Lucre. Inclusive siempre, algunos fines de semana, hay unos niños que piden comida, tiene algo para mí, hay gente que lo ayuda y todo eso. Hay personas que se paran en la tienda a esperar que alguien le dé algo porque no tiene nada que comer, y uno siempre está ligado a eso porque uno pasa y ve a las personas. Hay una persona que siempre mi suegra la ayuda, le da siempre una bolsita, todo esto, y de repente la veo que está embarazada, de repente ya la veo con el hijo. Pero hoy, cuando estaba en el semáforo para subir para la casa, la veo que está vendiendo cosas en el semáforo, pero está hablando sola. Y yo digo: wow, cómo esta muchacha, que puede tener la edad de Jenny, hasta un poquito menor que ella, no sé por lo que está pasando, pero la vi totalmente descompuesta, despelucada, de una forma vestida como no se vestía y hablando sola, dirigiendo el tráfico. No sé lo que hacía. Yo me quedé totalmente impactado de cómo una persona puede ser afectada en su estado de ánimo, quizás por las cosas que yo no sé lo que ha pasado a ella. Pero cuando uno no tiene una fuerza espiritual que nos ayude a levantarnos, uno puede descompensarse por completo. Y hay gente que están totalmente bien, pero de repente usted la ve totalmente descompensada. Tienen que recetarlos al psiquiatra o al psicólogo. No estoy diciendo que están locos, pero la gente son descompensadas en su estado de ánimo. Y dejan de vertirse bien y ya no le importa la vida. Y andan con todo hombre, con toda mujer. Y no importa. Y su vida se vuelve una etcétera. ¿Por qué? Porque permitieron un espíritu de angustia y de ansiedad que le destruyó totalmente su vida, hasta su cuerpo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Usted dice: eso nunca me pasará. Y hay gente que toca madera, que toca no sé qué clase de material para que no le evite. Pero a todos nos puede de alguna forma tocar eso. Y tenemos que estar preparados. Es mejor ser precavido y estar preparado
cuidarse con la palabra que decir eso nunca me pasará y de repente te llega a tu vida y no estás preparado para resistir algún tipo de depresión. Y yo sé que todos en alguna forma nos hemos frustrado porque no hemos alcanzado cosas en la vida, pero tenemos que estar totalmente llenos de fe para seguir peleando. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Recuerda quién tú eres, no dejes que nadie te subestime porque tú eres joven, sino que él lo incentivó, lo inyectó a seguir batallando como corresponde por causa de la palabra. Y eso nos llena por completo de vida cuando tú le puedes dar ánimo a otra persona. Ahora, algunas causas de la depresión en nuestra vida o cómo la depresión puede entrar en nuestra vida. Y tenemos que estar totalmente preparados para eso. Número uno, el pecado sin confesar, la culpabilidad. Dice Primera de Juan 3:20. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y dice, y Él sabe todas las cosas. Nosotros tenemos que confesar todos los pecados. No estoy diciendo que vengas a donde mí me diga todo lo que tú has hecho, como cuando tú vas a la iglesia católica y te confiesas con el Padre. Yo les he contado aquí que tenía una amiga en la escuela que una vez me dijo: Cristian, me voy a confesar. Yo, bueno, vaya. Yo no era cristiano para ese momento. Y de repente la muchacha vino frustrada del confesionario. Y yo, ¿qué te pasó? Me dice, cuando yo le dije al Padre todo lo que había hecho, el Padre me dijo: niña, ¿cuántas cosas usted ha hecho? Vaya, rece 2 Ave María y 50 Rosario, porque usted ha pecado más que el diablo. No le dio solución a la persona. Pero nosotros tenemos un Padre que podemos confesar nuestros pecados. Decirle a Él lo que tú has hecho y si le has transgredido o has de alguna forma cometido algún pecado delante de Dios. Antes de salir, me llegó una noticia de un gran hombre de Dios que acaba de confesar un pecado de adulterio. La iglesia lo acaba de expulsar, lo acaba de sacar como pastor principal. Y bueno, eso tenemos que, dice la Biblia que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y tenemos que orar para que Dios guarde a los ministros, a los pastores, a los líderes que son de gran testimonio y tienen gran estima, porque eso desanima a cualquiera. Y eso golpea a la iglesia cuando alguien cae en pecado. Pero gracias a Dios, por lo menos lo confesó dice que delante de los ancianos oraron por él, pero de una vez lo destituyeron por causa de la gravedad del pecado. Pero cuando tú cometes un pecado, tienes que confesarlo. Y si tienes un amigo que no te va a juzgar y te va a señalar, sino que te va a ayudar, puedes decírselo a la persona, o a tu pastor, o a alguien, a un líder que te pueda ayudar, para que te pueda animar y te pueda ayudar con respecto a la palabra. Número 2, cuando tenemos conciencia de pecado, eso se llama condenación. Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cualquier persona que anda conforme a la carne, obviamente vive en condenación de lo que hice, de lo que pensé. Y hay personas que se condenan por todo, una vida de condenación. No, esa condenación trae depresión a tu vida. Hermano, yo sé que somos pecadores, pero yo también sé que hemos sido salvos de todos nuestros pecados. Y yo sé que la sangre nos ha limpiado por completo. La misma seguridad que tengo, que nací en pecado, tengo la seguridad que Cristo me ha perdonado todos mis pecados por su gracia, su sangre y su perdón. Por eso hacemos la Santa Comunión todos los meses, para recalcar, para que la gente tenga ese refrescamiento de lo que Cristo ha hecho a través de su sangre y de su cuerpo en la cruz del Calvario. No podemos permitir que la condenación nos llene de depresión en nuestra vida. Tú no puedes vivir condenado de todos los días. Tú obviamente fuiste condenado por causa del pecado, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero ahora hemos sido justificados por la fe. Dice Pablo, justificados por la fe tenemos paz. Diga conmigo, paz. ¿Para con quién? Para con Dios. O sea, ya no estamos en guerra, ya no estamos en algún tipo de confrontamiento con Dios. Ahora yo estoy en paz para con Dios, porque hay alguien que pagó la deuda.
Hay alguien que pagó la carga, hay alguien que pagó el pecado. Tienes que libertarte de toda condenación en tu vida. La condenación nunca te va a permitir que tú camines libre, que camines con seguridad. Siempre te andas condenando porque yo no puedo cantar, porque yo no puedo escribir, porque yo no sé hablar, porque yo no sé orar, porque yo no sé leer, porque a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. Y vivimos siempre condenándonos. Tienes que ser libre de todo espíritu de condenación. Y hay gente que se priva de hacer cosas que tú no sabes que eso es lo que Dios va a utilizar para llevarte al destino que Dios tiene preparado para ti. Si yo le hubiera dicho a papá que no porque me daba miedo hablar en público, quizás no hubiera estado aquí. Pero vencí el temor y hoy Dios me utiliza para darle fe a otras personas. Tú tienes que vencer el temor y vencer la condenación. Está bien, reconoce quién tú eras, pero también reconoce lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti y ha librado de todo espíritu de condenación. Tienes que decir: condenación fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi familia y aún fuera de mi boca, porque muchas veces condenamos con nuestra boca. Número 3. Otra causa que trae la depresión a nuestra vida es la desobediencia a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Y dice Pedro: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque dice, porque tropiezan en la palabra, siendo que desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando tú no eres obediente en la palabra, tú tropiezas. Cuando tú no practicas lo que la palabra dice, por eso que dice que el que no ama es homicida. El que no ama anda en tinieblas y no sabe a dónde ir, porque el que ama está en luz y ve lo que viene o ve por dónde caminar. ¿Por qué? Porque cuando tú practicas la palabra, tú te das cuenta de lo refrescante, lo maravilloso y lo que te compone por dentro cuando tú eres obediente a su palabra. Yo no estoy diciendo que vas a ser perfecto en obediencia, pero puedes comenzar poco a poco. Obedece en practicar el amor, obedece por lo menos en leer la palabra, obedece por lo menos lo que dice Hebreos 10, que no dejes de congregarte como uno tiene por costumbre. Obedece en amarte unos a otros, obedece en vivir en perdón, obedece en confesar tus pecados, obedece en todo lo que dice la palabra. Pero cuando somos desobedientes, siempre vamos a tropezar. Y vamos a vivir frustrados y deprimidos porque nunca vamos a sentirnos como agradables delante del Señor. Dice la Biblia que tenemos que preparar a los hombres para que sean aptos para toda buena obra. Hermano, usted es apto para predicar la palabra. Quizás no como un pastor o como alguien que dirige una iglesia, pero usted puede enseñar la palabra a través de su vida o de sus labios a otra persona. La Biblia dice que cuando hemos sido limpiados de nuestros pecados, Cristo nos vuelve aptos para poder ser instrumentos de bendición en sus manos. Dice que ya no somos instrumentos para la iniquidad y pecado, ahora somos instrumentos para la justicia y santidad en la verdad. Así que tú y yo tenemos que obedecer a su palabra. ¿Por qué? Porque la desobediencia es rebeldía, y la rebeldía es comparada a la hechicería. Alguien que es rebelde siempre va a ir en contra de la palabra. Inclusive cuando somos rebeldes aún a nuestras autoridades. Es que yo no me someto a él porque quién es él para decirme lo que tengo que hacer. Es que yo no le respondo a nadie porque yo sé lo que tengo que hacer. Es que siempre vivimos de una forma rebelde. Y si lo hacemos con nuestros semejantes, también lo hacemos para con Dios. No podemos ser desobedientes a su palabra. Número 4, tenemos que permitir el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la falta de control del Espíritu Santo nos vuelve unas personas deprimidas y tristes. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando ella en acción de gracias. Y cuando somos débiles, como dice Pablo en Romanos 8, entonces somos fuertes, porque Él nos ayuda a orar como corresponde, porque no sabemos qué orar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, a que Él nos dirija, a que Él nos ayude, a que Él nos guíe para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Dice: los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios.
Si tú no te dejas guiar por el Espíritu, si no te dejas guiar por el querer como el hacer para su buena voluntad que Él coloca dentro de ti, no podrás vivir una vida totalmente en unión a la voluntad del Señor. Número 5, cuando nuestra preocupación por mi persona está en el primer lugar de mi vida. Nos preocupamos tanto por nosotros, cómo me veo, cómo voy a hablar, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer esto, y nos ocupamos el centro de nuestra vida. Lucas 9:24, porque todo lo que el hombre quiere salvar, todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. No está hablando de que tienes que sacrificarte físicamente, sino que tienes que perder totalmente de alguna forma el gusto que tenemos por muchas veces conquistar cosas personales o lograr cosas personales para poder satisfacer nuestros propios egos o deseos desenfrenados. Tenemos que estar totalmente ocupando el primer lugar de nuestra vida, es Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero en nuestra vida no son mis deseos, no es mi persona. El primero en nuestra vida se llama Jesús, Dios. Tiene que ocupar. Cuando sacamos a Dios del centro, cuando sacamos a Dios del primer lugar, vamos a tener problemas. Porque hay un puesto que tiene que ocupar Dios en nuestra vida y Él tiene que tomar control completo de nuestra vida. Y este es un punto muy importante, número 6. Cuando ponemos metas demasiado altas. No diga, voy a orar 48 horas mañana. Porque tú y yo sabemos que no vas a llegar ni a los 2 minutos. Voy a leerme toda la Biblia. No, comienza por Proverbios, un salmo o un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos y vas pudiendo hacer las cosas. Pero no pongamos metas demasiado altas. Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Comienza. ¿Quieres leer la Biblia todos los días y quieres leer grandes porciones de Escritura? Comienza por lo pequeño. Comienza con un Proverbios. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, lo hacía por meses. Usted sabe que cada día, número 1, número 2, número 3, hasta el 30, el 31, me leía los 31 capítulos de Proverbios. Hoy era el día número 5, me leía Proverbios 5. Era el número 10, pero voy a leer Proverbios 10. Y así me iba y así comencé a agarrar el gusto por la palabra. Quizás no es el mejor método, usted tendrá otro mejor, pero tenemos que comenzar por cosas prácticas, cosas alcanzables, no cosas allá en la estratosfera, como allá que vamos a alcanzar cosas gigantes. No. Tenemos que comenzar por lo pequeño. Hoy yo puedo leer. Papá dice, yo me leo un libro en 1 hora, 2 horas. Yo, mi hermano, a mí veces un libro o un capítulo me demora días. Obviamente él tiene una vida leyendo. Yo estoy comenzando. Comenzando o por la mitad, no sé, o por a dónde voy. Pero tengo ya varios libros que he terminado. Wow, quiero hacer una biblioteca grande de todos los libros que he comprado. Y en el iPad tengo como más de 30 libros y voy leyendo cada uno. Inclusive a veces leo acompañado de otras personas porque los invito. Podemos hacer algún día un Zoom para leer juntos. No sé si a usted le gusta o se duerme o qué sé yo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos incentiva a leer la palabra. No predicar solamente, leerla, comentarla, meditarla, poder rumiarla, otra vez nuevo, recordarme el verso y seguir leyendo. Pero no pongamos metas demasiado altas que tú sabes que no vas a alcanzar. Tú sabes que no demora 1 hora para orar, que son 30, pero disfruta los 30 minutos. O los 15 minutos, o lo que sea. Quizás no te alcanza ni para los 2 minutos, pero aprovéchalos. Y comienza, y comienza, y comienza, pero no te pongas metas demasiado altas porque te vas a frustrar. Como lo que todo el mundo dice todos los años, este año sí voy a hacer la dieta. Este año sí voy a ir al gimnasio. Este año, y bueno, repite toda la frase todos los años y ya llega a viejo y nunca hiciste nada. Pongámonos metas alcanzables para no frustrarnos. Número 3, ¿cómo podemos
combatir con esta depresión o ansiedad en nuestra vida. Saca todo pecado de tu vida y obedece a la palabra de Dios en todo. Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. O sea, cuando tú tienes doble ánimo, cuando tienes un desánimo, cuando tienes una ansiedad o algún tipo de depresión en tu vida, hay algo en tu corazón que te afecta, porque dice purifica tu corazón. Ese doble ánimo, esa falta de orar no es un síntoma que tú puedes dejar pasar por alto. Algo está pasando que no tienes ganas de venir a la iglesia. Algo está pasando que quieres dejar el evangelio. Algo pasó en algún momento, le abriste la puerta a algo para que dejes de leer la palabra. Cuando tú te convertiste, estabas en el primer amor y querías todos los días evangelizar y querías todos los días leer la palabra, pero algo pasó que hemos disminuido en nuestra búsqueda con el Señor y tenemos que examinarnos. Por eso dice, limpiad las manos. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué ha afectado tu corazón para que no tengas un buen ánimo y ahora tengas un doble ánimo y estés dudando, estés divagando entre dos pensamientos? Tenemos que hablarlo por el nombre que es sacar todo pecado de nuestra vida. Todo pecado. Y obedecer por completo la palabra del Señor. Número 2, tiene que haber algo que programe tu mente. En que tú puedas pensar, no en las cosas malas ni en las cosas negativas, sino programe tu mente a declarar y hablar lo que la palabra dice que tú puedes lograr hacer. Dice Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Tienes que llegar a pensar que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Necesitas ayuda. Y muchas veces la ayuda está tan cerca, pero no la vemos. Ahí está la palabra, que es un libro que te puede ayudar. Ahí están los líderes, los pastores que te pueden ayudar, pero muchas veces nos da pena confesarnos. Porque ¿qué va a decir el pastor? Yo creo que el pastor tenga una estima que yo soy ultra espiritual y que yo floto y levito y hago todas esas cosas. Pero no, mi hermano, tenemos que abrirnos. Como le mandaba un video al pastor Luis de alguien que está hablando de amigos piadosos. Un pastor decía que estaba en un momento de frustración y tuvo la compañía de otro pastor y le contaba sus enfermedades, sus cosas que estaba pasando. Y el pastor amigo le dijo, ¿por qué no oramos ahora mismo para que Dios te ayude? Y él decía, wow, me sentí reconfortante cuando mi amigo pastor oró por mí. Porque yo también soy una oveja que necesito ayuda de otro pastor o del gran pastor de las ovejas. Pero tenemos que saber que necesitamos ayuda. Número 3, tenemos que operar en la medida de nuestra fe. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que se me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada creyente se le ha repartido una medida de fe. Depende de nosotros que esa fe crezca o que esa fe disminuya. Pero tú tienes una medida de fe. Tú puedes creer, comenzar por cosas pequeñas. Y tienes que operar en la fe. Tienes que agarrar esa fe. Quizás es como ese músculo que está ahí sin hacer ejercicio. Ahorita mi esposa está de vacaciones y una amiga la invitó a hacer ejercicio. Me decía, me duele todo el cuerpo. Yo le decía, claro, porque no estás acostumbrado a hacer ejercicio. Y cuando los músculos comienzan a ver que estás haciendo ejercicio, te va a doler por una semana, por 2 semanas, lo que cueste. Pero después del dolor ya el músculo se va a condicionar a que ya tú estás ejercitándote, haciendo ejercicio. Y no tienes que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no otra vez te va a doler cuando vuelvas a hacerlo otra vez. Pero tienes que comenzar en tu nivel.
con la fe que Dios te ha dado, tienes que revivir ese músculo de fe, como decía papá hace muchos años, comenzar a ejercitarlo, creyendo por cosas pequeñas, creyendo porque el Señor es bueno, creyendo, mira los mensajes que hemos predicado de un Dios bueno, que ha preparado cosas grandes para nosotros. Comienza a creer la palabra, comienza a buscar lo que Dios ha dicho de ti, comienza a buscar las grandes promesas, como dice Pedro, grandísimas promesas que Dios nos ha prometido. Comienza a creerlas. Comienza a creer que si tú clamas a Él, Él te va a responder. Comienza a creer que Él es tu pastor y nada te faltará. Comienza a creer por las cosas que Él ha dicho en su palabra, que dice: nada me es imposible a Dios. Nada es imposible, que tú puedes hacer todo en Cristo Jesús porque Él te fortalece. Comienza a creer por esa palabra. La gente cree que hay que creer por grandes promesas de una vez. No, comienza a creer por las cosas pequeñas. Y eso va a hacer que tú ejercites tu fe. Y comenzarás a coger un músculo espiritual para tú estar fortalecido en fe. Número 4. Lee y confiesa la palabra del Señor. Son principios muy básicos para atacar cualquier espíritu de miedo, de ansiedad o depresión. Josué capítulo 1 verso 8. Usted conoce el verso: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se puede apartar de tu boca la palabra. Tienes que estar siempre hablando la palabra, confesando la palabra. Cualquier cosa que alguien te diga que va en contra de la palabra, habla la palabra. No comiences a hablar como la gente de este mundo. Cambia tu hablar, cambia tu pensar, cambia tu caminar y tu actuar. Tú vas a ver cómo la palabra va a funcionar. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Pero no solamente apártalo de tu boca, sino que dice: de día y de noche meditarás en él. O sea, es una disciplina constante todos los días. No sé si lo vas a hacer de día o de noche, pero por lo menos un día o una noche tienes que dedicar la palabra, un verso, un capítulo, rumiar, estar ahí leyendo, o comienza a escribir lo que tú entiendes de la palabra, para que entonces lo guardes. ¿Cómo tú vas a guardar algo que tú nunca has leído? ¿Cómo tú vas a guardar en tu vida algo que tú no has comprendido ni lo has confesado con tu boca? Cuando tú lo lees con tu mente, con la capacidad que Dios te ha dado, y cuando tú lo confiesas con tu boca, estás preparado para guardar lo que esa palabra dice que tú tienes que hacer. Y entonces dice: para que haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tenemos que leer la palabra del Señor. Hay que incentivar la lectura en la casa. Eso que no me gusta. ¿Cómo usted puede pasar 2 horas en Instagram leyendo todo lo que la gente dice que no le contribuye en nada y no puede leer un capítulo de la Biblia? Explíqueme usted ese fenómeno mundial. ¿Cómo usted puede ver las novelas esas de Facebook que no dan risa para nada? Y ve todos los videos de todo el mundo y se sabe la vida de todo Raimundo, y no puede leer la palabra. Alguien me decía: estoy esperando esta serie en Netflix. Y yo pensaba: wow, ¿por qué no desea la palabra del Señor? Estoy esperando leerme Santiago. Estoy esperando, el otro mes voy a leer Apocalipsis. Oh, wow, voy a leerme todo el Nuevo Testamento. Estoy esperando encontrarme una promesa del Señor. Estoy esperando unos temas, un levántate, un restaurate. Estoy esperando, pero no decíamos la palabra porque no la leemos. Tenemos que hacer por completo un cambio en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, para salir de esa depresión, esa ansiedad. Yo siempre digo lo que dice el apóstol Lugo: el ocio es el taller del diablo. Cuando tú no tienes nada que hacer, tienes tiempo para pecar. Pero cuando tú estás tan ocupado, trabajando, leyendo la Biblia, ayudando a tu esposo o tu esposa en el trabajo, aquella, no hay tiempo para pecar. No hay tiempo, mi hermano. Número 5, perdón. Tenemos que aplicar este medio que Dios nos ha dado de orar en el Espíritu, orar en lenguas. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero que el que profetice edifica a la iglesia.
Hay un lenguaje espiritual que Dios te ha otorgado para que tú ores en el espíritu misterios del Señor. Y de esa forma tú te puedes edificar a ti mismo. No comprendemos porque nuestra mente queda sin fruto, pero nuestro espíritu es edificado. Cuando tú comiences a orar en sintonía con el Espíritu Santo para edificar tu vida y salir de cualquier espíritu de depresión, ansiedad o miedo o temor. No podemos vivir en miedo y en temor. Tenemos que enfrentarnos al miedo y al temor. Hace algunos días mi mamá me decía: ¿y estás solo en la casa? Yo digo sí. ¿Y no tienes miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? Que te salga, a mí no me va a salir nada. Y si me sale, le brinco encima. ¿Por qué pensamos que nos va a salir algo? ¿Y por qué no pensamos que se nos va a aparecer un ángel? Porque pues, estamos siempre condicionados a lo malo, a lo negativo, a la oscuridad y al temor. Cuando tu mamá te dice: vamos a buscar un vaso de agua a la cocina, tú dices: ay, tengo que pasar por el pasillo oscuro. Y lo que la gente hace es que prende toda la luz de la casa. Para cualquier oscuridad se disipa. Llena el vaso y sale corriendo. Y cuando llega, el vaso llega sin agua. ¿Por qué? Porque saliste brincando. Porque vivimos condicionados al miedo. Digo, yo sé que hay que ser precavido. Cuando llego a la casa de noche, obviamente uno tiene que mirar para atrás, uno tiene que hacer sus cuestiones, pero yo no tengo temor. Y mi hermano, le doy el consejo: no le deseo eso a nadie, que pase por eso, pero si en algún momento alguien lo va a atracar a usted, no se ponga a pelear con la persona, dele eso, porque Dios le va a dar algo mejor. No vaya a perder su vida por un pedazo de cartera. Gente, no, que mi celular, ese es mi celular, y ¡pau! Te fuiste para el cielo. Un celular que se te va a caer y se te va a dañar y puedes comprar otro. Pero no podemos vivir en miedo. ¿Que me va a salir qué? ¿Me va a salir? No, me va a salir la gloria del Señor. Me va a salir la palabra del Señor. El ángel de Jehová acampa de los que le temen y ahí vas a conocer su pacto. Yo estoy protegido por la sangre de Cristo y no hay ningún diablo, ningún demonio. Y en mi casa no habita demonio, no habita diablo, en mi casa habita Dios. Por lo tanto, el que me tiene que aparecer es Dios, es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué me voy a llenar de miedo? No es que yo estoy solo, no es que yo estoy sola. Usted no está solo nada, usted está solo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Traiga la palabra, pero entonces cuando no leemos la palabra nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo. Como una hermana me decía: es que yo tengo miedo a los aviones. Y yo: entonces usted nunca va a conocer el mundo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a algo que, digo, obviamente hay que orar. Cuando yo me monto en un avión, yo oro hasta con todos los tornillos del avión, porque yo los despachaba. Y yo sé que si falta un tornillo, cualquier ala se va y el avión. Pero yo cubro con la sangre de Cristo, pero yo tengo esperanza en Dios. Yo sé que voy a llegar a mi destino, yo sé que voy a regresar con bien. ¿Por qué? Porque tengo confianza en su palabra. Pero no podemos vivir en temor, en que algo malo nos va a pasar, en que mejor no vaya y no haga cosas. Tenemos que hacer cosas y tenemos que enfrentarnos a los desafíos de la vida. 6. Nunca se aparte de tu boca la alabanza a Dios. Isaías 61, verso 3. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Wow. Y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Mi hermano, tu vida le debe dar gloria a Dios. Yo no soy un árbol del diablo, yo soy un árbol de justicia. Yo soy un plantío de Jehová. ¿Alguien ha visto algún plantío que alguien ha plantado? Que alguien planta para cosechar. Bueno, Dios me plantó para cosechar los frutos del Espíritu en mi vida. Dios va a cambiar mi angustia en alegría. Dios va a cambiar mi luto
en óleo de gozo. Dios va a cambiar mi tristeza, mi aflicción. En vez de ceniza me va a dar gloria. Y la gloria aquí significa algo que Dios va a hacer en tu vida para glorificar su nombre. Si estás en un momento de angustia, léete este 61:3 y decir: yo no recibo ningún espíritu de angustia. ¿Por qué? Porque tú dijiste que me iba a dar manto de alegría. Yo soy árbol de Jehová, soy plantío de Jehová, y para gloria suya estoy viviendo. Y por último, y termino, algo que nos ayuda mucho a salir de esa cosa que nos agarra muchas veces a la depresión para estar afligidos. Tienes que envolverte en ayudar a otras personas. No hay algo más satisfactorio que tú puedas ayudar a otra persona por la crisis o el problema que está pasando. Lucas 6:38, dad y se os dará. No podemos esperar algo si nunca damos algo. Tenemos que dar. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. O sea, lo mismo que tú das, vas a recibir. Si tú no, mi hermano, si tú nunca ayudas a nadie, no esperes que nadie te ayude. Si tú no amas a alguien, no esperes que nadie te ame. Si tú nunca le das un consejo a alguien, no esperes que nadie te aconseje. Pero si tú siempre estás dando, la ayuda viene de camino. Y siempre tendrás a alguien que podrá ayudarte. Por eso, si es necesario, tenemos que someternos a las actividades de la iglesia. Involúcrese, mi hermano, en la actividad de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso nos saca muchas veces de las circunstancias donde estamos y nos envuelve en hacer su voluntad y nos sentimos como útiles para el Señor. Si no tiene nada que hacer el sábado y tiene momento de ocio, véngase y acompáñenos al ayuno. Usted verá que va a salir aquí totalmente diferente a como llegó o como se siente. ¿Por qué? Porque vamos a orar, porque vamos a predicar, porque vamos a buscar al Señor y nos sentimos totalmente llenos de su palabra. Pregúntale a los que vienen los sábados. Tenemos que someternos a la oración, a buscar al Señor para salir de cualquier espíritu de depresión o cualquier demonio que nos atormenta en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia, Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Pero dice la Biblia, resistid al diablo. O sea, tienes que resistirlo. Y dice, y huirá de vosotros. Nuestra obediencia se somete a Dios, pero Dios te da el poder y la capacidad que tú puedas resistir al diablo. Hermano mío, tú puedes resistir al diablo. Voy a volver a repetirlo. Tú puedes resistir al diablo. Tú puedes resistir al diablo sometiendo tu vida a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y la consecuencia de tu sometimiento, la consecuencia que tú resistas, de vosotros huirá. El diablo te dará la espalda. Como decía Morris Cerullo hace muchos años, que él siempre decía, siempre le veo la cara al diablo, pero en algún momento le voy a ver la espalda, porque cuando me da la espalda es que él se está yendo de mí. Le veremos la espalda al diablo para que no nos fastidie más nuestra vida y no podamos recibir ningún espíritu de depresión en nuestra vida. Yo quiero orar esta noche por ustedes. Padre, te doy gracias que tú siempre nos ayudas a caminar conforme a tu palabra y a tu fe. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a poder caminar conforme a tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a leer tu palabra, Señor, a salir de cualquier espíritu de depresión, ansiedad, cualquier espíritu de temor, de miedo, de inseguridad, cualquier cosa, Padre, en el nombre de Jesús que pueda estar atacando nuestra vida, Señor. Yo oro en esta noche, Señor, que todo espíritu de temor, todo espíritu de ansiedad, Señor, todo espíritu de depresión, todo lo que el diablo, toda obra del diablo en nuestra vida tiene que salir de nuestra vida, porque tu palabra dice que tú has venido para deshacer toda obra del enemigo.
enemigo, Padre, Señor. Cualquier ansiedad, cualquier depresión, Padre, aún por cosas que todavía no han pasado o por cosas que ya acontecieron, Padre. Yo te pido que tú nos libertes ahora, que nuestra mente, Señor, no esté cautiva, no esté esclava al pecado, sino que esté libre de cualquier temor y cualquier ansiedad. Te doy gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora nosotros recibimos por fe y declaramos por fe que somos libres de todo temor, que somos libres de toda ansiedad, que somos libres de toda depresión, que somos libres de todo temor, que somos libres de todo miedo, Padre. Tenemos seguridad en ti, podemos caminar firmemente, podemos caminar, Padre, confiados en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tú viniste para deshacer las obras del diablo, y ahora yo declaro que Dios deshace cualquier obra del enemigo en nuestra vida, que Dios deshace cualquier obra del enemigo en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Cualquier obra que el diablo ha planeado ahora mismo es destruida por tu palabra, y declaramos que somos libres para adorarte, libres para levantar nuestras manos, libres para abrir nuestra boca y bendecirte, Padre. En el nombre de Jesús te declaramos en esta noche, Padre, que tú nos das libertad para caminar en seguridad, tú nos das libertad para caminar en confianza, tú nos das ese espíritu de fe para creerte por cosas grandes, Señor, por cosas que aún han subido al corazón del hombre, Padre. Yo creo que tú nos das un espíritu de fe para poseer cosas grandes y ocultas que no hemos recibido, Padre. Yo creo que aquí se levantarán personas llenas de fe, llenas de seguridad, llenas de palabra, llenas del Espíritu Santo para poseer cosas grandes, Padre. Yo oro que el espíritu de fe caiga sobre cada uno de nosotros, Padre, y nos dé seguridad, nos dé confianza, Padre, nos dé ánimo, nos dé seguridad, Padre. Nos levante de cualquier hoyo, nos saque de cualquier depresión, nos saque de cualquier ansiedad, nos saque de cualquier temor, Padre. No tenemos temor por las cosas que van a pasar, no tenemos temor por las cosas que van a acontecer. Tenemos seguridad en ti, Señor, que tú estás con nosotros. No temeremos a malas noticias, Padre, no temeremos a lo que el hombre pueda hacer. Señor, tememos a ti de que tu palabra se cumplirá en nuestra vida por causa de lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Yo camino en fe, yo camino en seguridad, Señor, y yo quiero eso para mis hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.